Bueno, bienvenidos a esta transmisión que teníamos planeado para esta tarde para hablar de dos aspectos muy importantes. Uno, para que hablemos sobre eficacia de las vacunas. ¿Qué es eso de la eficacia? ¿Cómo se calcula la eficacia de las vacunas? ¿Qué significa? ¿Es comparable? ¿No es comparable? Y segundo, para que abordemos otro tema muy interesante y es lo que está pasando con Pfizer, ¿no? Varios países, entre ellos Colombia, han planteado la idea, incluso varios han tomado la decisión de espaciar las dos dosis. Entonces, doy la bienvenida a toda la gente que se está conectando de diferentes regiones de América Latina. Qué gusto poder compartir. He tomado nota de varias preguntas que ustedes han dejado. Entonces voy a tratar de resolver el mayor número de preguntas posible. Pero sí quiero darle como una organización a la transmisión. De hecho, aquí tengo algunas imágenes que les voy a compartir para que entre todos aumentemos nuestro nivel de educación, porque yo de esto también aprendo. Cada vez que hago esto también tengo que revisar, documentarme, verificar que la información que les vaya a dar sea la apropiada o la mejor evidencia disponible. Entonces es un ejercicio conjunto. Les quiero pedir el favor que le den ahí abajito a la opción de compartir para que más personas se puedan conectar a la transmisión. Entonces, repito nuestros dos temas de hoy para que en eso enfoquen las preguntas, por favor. No porque no les quiera contestar de otros temas, sino para que aprovechemos al máximo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro primer tema, eficacia de las vacunas. Y el segundo tema, lo que ocurre cuando se amplían los espacios entre las vacunas y por qué se toman esas decisiones. Entonces, sí, Mar, me estás preguntando justamente lo de Pfizer. Me estás diciendo cómo se calcula la segunda dosis. Sí, bueno, no entiendo muy bien tu pregunta, pero si la puedes reformular, te la agradezco para contestarlo más adelante. Muy bien, entonces arrancamos. Quiero decirles lo primero, para que tengamos en cuenta en todo este asunto, y es que estas vacunas han sido un gran logro de la ciencia y se han desarrollado en tiempo récord. Y para lograr ese tiempo récord se han acortado tiempos en la evaluación del éxito de estos medicamentos, cual resultado pues es fantástico, pero inicio por decir esto. Segundo es que cuando se habla de eficacia, uno tiene que preguntar ¿es eficacia para qué? Entonces uno puede evaluar eficacia para reducir mortalidad, para disminuir enfermedad sintomática, por ejemplo, para disminuir casos graves. Entonces uno tiene que tener claro para qué es que está evaluando la eficacia. Cuando vemos que las vacunas son buenas en COVID-19, hay que tener claro que para lo que son mejores es para disminuir los casos graves, para disminuir la hospitalización y para reducir la posibilidad de que la gente se muera. Se ha ido encontrando evidencia de que las vacunas también disminuyen la transmisión del virus. De manera limitada, pero sí logran reducir algo la transmisión del virus. Entonces, ergo, la mayor potencia, cuando pensamos en eficacia, está dirigida a disminuir principalmente el tema de casos graves. Eso es lo que más nos debe importar. Claro que también se pueden calcular las eficacias para enfermedades sintomáticas, en fin, pero insisto, acá estamos en el tema de reducción de los casos graves. Cuando uno piensa, insisto, cuando habla de qué tan buena puede llegar a ser una vacuna. ¿Está bien? Bien, entonces, cuando se empiezan a evaluar las eficacias y empiezan a evaluar las vacunas, se hacen unos estudios que se conocen, si quieren anotar en algún lado, RCT, por sus siglas en inglés, Randomized Clinical Trial. Eso quiere decir el RCT. Donde ustedes vean esa palabra, esa sigla, RCT, quiere decir que se ha hecho un estudio. Y se ha comparado dos grupos, a esto pónganle mucha atención. Un grupo de voluntarios a los que se les ha dado placebo y otros que han recibido la vacuna. ¿De acuerdo? O sea, son dos grupos. Hago un paréntesis, una lateralidad. Cuando se dice que la efectividad de una vacuna, la eficacia, perdón, de una vacuna es del 95%, no quiere decir, miren esto, atención, que si se le puso a 100, le sirvió a 95 y a 5 no. Eso es falso. Por favor, descarten eso de una vez. Retiren eso de su mente porque así no es. Yo entiendo que se pueda comprender así, pero eso es un error. Repito, no quiere decir que una eficacia del 95% es que a 95 le sirve y a 5 no. Falso. Ya les voy a explicar en qué es la eficacia. ¿Listo? Ya les voy a explicar. Entonces, vamos a un grupo que se le dio placebo, se le aplicó placebo y al otro se le dio la vacuna. Entonces, después
se empieza a mirar qué tanto se enfermaron de cada uno de los grupos. Ya les voy a mostrar la gráfica para que les quede aún más claro. De hecho, vamos a hacer el ejercicio real con la vacuna de Pfizer. Tengo aquí una gráfica muy bonita que espero que les guste, donde se explica con los números. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a mostrárselas. Acá tengo la gráfica de Pfizer. Entonces, acá tenemos un primer grupo. Acá está el grupo vacuna y acá está el grupo placebo. Entonces, por ejemplo, estos son datos con los que se evaluó Pfizer. Que les aclaro, Pfizer cuando se evaluó en Estados Unidos, se evaluó en Alemania, se evaluó en Turquía. Entonces hay gente que piensa que cuando los estudios se hacen en otros países no se pueden usar para Colombia. Claro que sí. Si no, no podríamos usar pues, prácticamente ningún medicamento, porque los medicamentos se inventan y se diseñan en otros países. La clave es que cuando esos estudios tienen buenas metodologías, se han hecho de manera apropiada, pues se pueden extrapolar a países como el nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahí vamos. Ya les voy a responder las preguntas, pero quiero que por favor se concentren mucho en esto. Entonces, grupo de los vacunados. Entonces, resulta que de 18.198 personas que se les puso la vacuna, fíjense, 9 se enfermaron. ¿De acuerdo? Tengan eso ahí en la mente. Ahora bien, de 18.325 que se les dio placebo, 169 se enfermaron. Entonces, ¿cómo se saca la eficacia? Pónganle ojo, tenemos que llegar a este número que se llama riesgo relativo. Entonces uno coge el primer grupo y va a sacar la proporción. Bueno, ¿cuántos se me enfermaron de los que vacuné? ¿Y cuántos se enfermaron de los que les di el placebo? Entonces resulta que saco esta proporción y yo digo 9 dividido 18.198 y todo esto lo divido dentro del otro grupo, 169 dividido dentro de 18.325. Esto me da 0.43. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo aplico luego algo que se llama reducción del riesgo relativo y resto 1 menos ese número que obtuve acá. ¿De acuerdo? Y miren lo que eso me da, 0.95. Si le saco porcentaje, 95.7%. ¿Sí queda claro? Si quieren voy a alejarlo un poquito para que le puedan tomar captura de pantalla a la imagen con el perrito. Ahí le pueden tomar captura. Tómenle captura. 1, 2, listo. Espero que le hayan tomado la captura. Bien. Entonces, con esta gráfica, ¿qué les estoy aclarando? Todas las miles de personas que en este momento están conectadas al live, yo espero que tengan claridad sobre lo que es una eficacia. Y dejemos que, pues frenemos, ¿no? Que la gente repite y repite y repite y repite y repite y repite. Que es que si es de 95% quiere decir que solo le sirve a 95 de cada 100. No, así no es. Bueno, voy a repetir algunas cosas. Mónica Espinosa me está diciendo, ¿qué es placebo? Con mucho gusto, Mónica, te voy a explicar. Cuando se hacen estos estudios que les explicaba, los RCT, los Randomized Clinical Trial, lo que hacen es seleccionar un grupo a los cuales se les da el medicamento real, o sea, la vacuna real, y al otro grupo se le da placebo, que es una sustancia, por decir, agua, o sea, no contiene ningún principio activo, ¿sí? Eso es placebo. Veo que varias personas me lo están preguntando, no lo aclaré, lamento no haberlo hecho. Entonces, como lo está diciendo acá Juanita Rodríguez, muy bien, Juanita, este es el riesgo relativo, exactamente. Entonces, y hay otra, como bien lo indica Juanita, hay otras fórmulas para hablar de riesgo absoluto, que es diferente. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Estamos haciendo este ejercicio a modo pedagógico para que quede claro de cuando se habla de eficacia, de a qué es que se refiere. Yo quiero que ustedes tengan claro que esto implica un cierto nivel de complejidad. Me están diciendo que no alcanzaron a tomar la captura. Ahí les voy a volver a poner la imagen del perrito. Acá está. Ahí les voy a poner la imagen para que le tomen la captura de la pantalla. Listo, espero que la tomaron. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, esto es lo primero que les quiero decir. Segundo mensaje sobre eficacia. Miren, las vacunas son muy buenas. Son muy buenas. En general, son muy buenas. No es, ahora se ha convertido como una moda de que no, que tiene que ser y entonces si no me no. Las vacunas en general son muy buenas y ayudan a reducir la mortalidad. Y esto cada vez tenemos más información al respecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, claro, hay algunas vacunas que por la expresión de los efectos adversos se ha visto que es mejor utilizarlas en determinado tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, AstraZeneca, que es una muy buena vacuna, bien estudiada, se ha encontrado que en los adultos jóvenes,
de hecho tiene como un pico alrededor de los 37 años, se encontró que existía la posibilidad de que generara enfermedad trombótica, es decir, que se formaran trombos. Entonces por eso se dijo, oiga, ¿sabe qué? Utilicemos esto en adultos mayores porque en adultos mayores no hay evidencia de enfermedad trombótica y ha funcionado muy bien. Entonces no, quítense por favor esa repelencia hacia la vacuna AstraZeneca porque es muy buena, es muy buena. Lo que pasa es que hay que tener atención cada vez que se usa un medicamento. Todos los medicamentos tienen riesgos, todos tienen riesgos, todos, cualquier cosa que uno use. Entonces, lo que hace la medicina en el seguimiento y en la evaluación técnica de los medicamentos es ver cómo voy organizándome para seleccionar la mejor evidencia disponible y acá decidir dónde se usa. Mira, por ejemplo, esto que estás diciendo, Karina, importante. Acá en Chile se suspendió AstraZeneca en menores de 51. Bien, igual acá en Colombia tampoco está indicado en personas jóvenes, sino se utiliza en adultos mayores. ¿De acuerdo? Si ustedes ven, por ejemplo, la vacuna de Janssen tuvo un tiempo que se suspendió en Estados Unidos, la vacuna de Johnson & Johnson, porque se dijo, espera que tenemos también algunos casos de efectos adversos, pero ya después nuevamente se reactivó su uso. De tal manera que eso debe quedar claro. Ahora, hay países en cuyas tasas de vacunación ya son tan altas que han empezado a vacunar adolescentes. Entonces, sí, se están vacunando personas jóvenes. Me están preguntando que si en algunos niños, claro, cuando ya tienen exceso de vacunas y tienen tantas vacunas, pueden darse ese lujo, porque termina siendo un lujo, porque si bien es cierto, las poblaciones más jóvenes son las que menor riesgo presentan. O sea, los de expresión de mortalidad, los grupos más jóvenes son los que menor riesgo presentan, insisto. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, ahora sí, vamos hasta ahí. Espero que haya quedado clara esta parte sobre eficacia. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, las vacunas, todas las vacunas que en este momento han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, tienen una muy buena eficacia y ayudan a salvar vidas. No hay que hacerles el feo. En eso quiero ser enfático. Me están preguntando mucho sobre la de Sinovac. Adelante, claro que sí. Pueden utilizar la vacuna de Sinovac y de todas las que en este momento se están comercializando en América Latina. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar entonces. Voy a preguntar. Varias personas me han preguntado sobre por qué se muere la gente. ¿Por qué así le pongan la vacuna? ¿Por qué la gente muere? Entonces voy a aclarar lo siguiente. La vacuna no es un pasaporte a la inmortalidad. Es decir, la gente se puede morir de otras cosas, no necesariamente de COVID. Una persona puede estar vacunada y se puede morir de otras cosas, primero. Segundo, para que la vacuna logre tener su tiempo clave para cumplir con la eficacia que ha prometido como valor, tiene que darse un tiempo. Tiene que darse un tiempo para que la respuesta inmune, que ya se las voy a explicar, se dé. Es decir, no es que, por ejemplo, puede ocurrir que una persona se vacune y se contagie el mismo día, o haya estado contagiada desde hace 2 días, o se contagie en la semana siguiente, y la vacuna no logre su desempeño óptimo. Entonces no quiere decir que la vacuna no funcione, sino que no se le ha dado el tiempo apropiado. Lo que pasa es que los seres humanos estamos acostumbrados a que los medicamentos actúan en horas, en minutos, ¿verdad? Entonces, si a ti te duele la cabeza, entonces te tomas una pastilla y esperas que al rato ya no tengas dolor. Entonces dices, esta pastilla está buena. Las vacunas no funcionan en tiempos de horas, sino en tiempos de días, en tiempos de semanas, porque se necesita que se activen mecanismos inmunológicos que ya les voy a explicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, antes de pasar al tema de las dosis, de las vacunas, en fin, espero que esto haya quedado muy claro. Entonces, por eso hay que darle el tiempo a la vacuna, ¿sí? A que ya se haya desarrollado adecuadamente la inmunidad. ¿De acuerdo? Entonces, cada vacuna tiene sus tiempos, sí, sin duda. Cada vacuna va desarrollando tiempos y esta información la vamos obteniendo a partir de los estudios. Que aclaro, inicialmente hacen las farmacéuticas y posteriormente los empiezan a desarrollar los grupos de investigación, independientes y en diferentes regiones del planeta. Por ejemplo, ya en varios países empezaron a vacunar, lo que les digo, adolescentes, mujeres embarazadas, y esto no estaba inicialmente en los RCT de los laboratorios, pero es información
que se ha ido obteniendo y ha permitido ir tomando buenas decisiones. Gloria Omaira Vides dice, pero algunos de 53 años les colocaron AstraZeneca. Sí, no hace parte, insisto, como ese grupo de riesgo de adultos jóvenes. Ahora, aclaro también con la vacuna de AstraZeneca, las personas que tengan trastornos hematológicos, por favor anótenlo, trastornos hematológicos no deberían idealmente recibir la vacuna de AstraZeneca. Afortunadamente tenemos múltiples plataformas tecnológicas de vacunas. Esto es una maravilla, lo que pasa es que como que no le damos valor, pero es grandioso. Imagínense que solo hubiera una vacuna. Podríamos estar teniendo este live con solo una vacuna. Y ahora la cantidad de vacunas que tenemos, lo cual pues es bastante positivo y bastante significativo. Bien, entonces me está preguntando, Miriam dice, ¿cuál es la mejor vacuna? Depende. Les estoy dando algunas razones. O sea, por ejemplo, si yo tengo un adulto joven, yo no puedo decir que la mejor vacuna va a ser AstraZeneca. No puedo decir eso. Porque les estoy diciendo que en adultos jóvenes pueden haber implicaciones. O sea, es una persona que tiene enfermedades trombóticas, no puedo decir que es AstraZeneca. Si no está o sea, la AstraZeneca, insisto, para adultos mayores y para personas que no tengan enfermedad trombótica. De resto, no hay problema. Insisto, todas son muy buenas vacunas. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que se ha visto, Sandra Patricia me pregunta, Zuli Galvis, está preguntando sobre los efectos sobre los bebés. Mira, hasta el momento lo que se ha mostrado, lo que se ha ido encontrando es que no hay ninguna contraindicación. Igual esto lo deben ir concertando con su médico tratante y también el tipo de vacuna, depende de los antecedentes. Pero lo que pareciera incluso pasar, esto apenas se está empezando a estudiar, es que incluso puede haber una transferencia de la inmunidad de la mamá hacia el feto, pero eso es posteriormente, ¿no? Al bebé, perdón, no al feto, sino al bebé, posteriormente. Así como se transmite, por ejemplo, las defensas a través de la leche materna para diferentes enfermedades, lo mismo parece, insisto en esa palabra, la subrayo y la dejo en negrilla, parece, porque esto todavía falta bastante evidencia, ¿de acuerdo? Pero es algo que se está estudiando. Bien, ahora vamos entonces a la siguiente parte de la explicación. Me están preguntando bastante lo del tema de las dosis. Entonces, para hablar del tema de las dosis, quiero que tengan, así como les expliqué ahora lo de la eficacia, quiero que tengan muy presente, antes de pasar a eso, Inés, qué pena, Inés, gracias por la pregunta. A veces cometo el error de asumir que hay términos que se conocen y los médicos tenemos ese mal vicio de hablar enredado y de tener un lenguaje críptico y creo que hay que aterrizarlo. Gracias. Inés Cardona me pregunta, ¿qué son enfermedades trombóticas? Son enfermedades de la sangre, enfermedades de la coagulación, personas que tienden a coagular no de la mejor manera. Eso son enfermedades trombóticas. Cuando uno me está diciendo, alguien me preguntaba, perdón, es que me salen varias preguntas al tiempo, entonces trato de seleccionar algunas. Me está preguntando que si tienen artritis, hipertensión arterial, que si se pueden vacunar. Sí, de hecho están priorizados. Acá en Colombia están priorizados. Las personas con comorbilidades están priorizados. Y lo más seguro es que en las próximas semanas, de hecho ya incluso quiten el portal Mi Vacuna y la gente simplemente con un certificado de que tienen la comorbilidad se pueda vacunar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el asunto es el siguiente. Ya hablamos de eficacia. Ahora nos vamos a concentrar en lo que varias personas me están preguntando. Y tiene que ver con los tiempos. ¿Por qué dilatar los tiempos entre la aplicación de la primera y la segunda dosis? Eso no es peligroso. A mí me ha parecido lamentable que estas últimas 48 horas, en vez de los tomadores de decisiones y los líderes políticos, en vez de consultar a los médicos, en vez de consultar a los expertos, lo que han hecho es tomarlo como una decisión política y darle palo con toda al ministerio sin analizar la decisión o la idea. Aclaro que yo no trabajo para el gobierno, no contrato con el Estado, no trabajo para ninguna farmacéutica. Esto lo hago con mucho cariño y les comparto pues lo que he ido leyendo, sino que es que a mí me indigna que se utilice la información con fines electorales y con fines de desinformar. Entonces, por eso les voy a compartir lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, hay varias preguntas que me están haciendo que ya respondí. Lamento no volver a repetir la respuesta, pero ya las he respondido. Entonces, les aclaro esto. Los medicamentos, cuando salen al mercado, tienen estudios por parte de las farmacéuticas. Les explicaba hace unos minutos
que esos son los estudios clínicos controlados, aleatorizados. Entonces, esos estudios los hacen las farmacéuticas para medir la eficacia de los medicamentos, ver su comportamiento, ver los efectos adversos. Técnicamente, cuando salen al mercado las farmacéuticas, hacen recomendaciones. Esto tiene un nombre que se los voy a dar. Se llama on-label, o sea, quiere decir en la etiqueta, ¿verdad? Entonces ahí dice, mire, yo sugiero esto, estudie esto, estudie esto, estudie esto. Bien. Cuando salen al mercado y empiezan a ver experiencias ya a nivel mundial en diferentes grupos de investigación, los diferentes grupos empiezan a hacer también investigaciones y otros datos empiezan a aparecer. Entonces, cuando aparecen otros datos, los grupos de investigación empiezan a sugerir modificaciones basados en resultados de éxito. Entonces, como esto ya no proviene de las farmacéuticas, sino ya de recomendaciones de otros grupos de investigación, ya no se llaman recomendaciones on-label, sino off-label. Y eso pasa mucho en medicina, con muchos medicamentos que salen inicialmente para una cosa. Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan en gastroenterología y terminan usándose en ginecología. Y entonces, inicialmente, on-label decía algo, pero off-label se empiezan a desarrollar otro tipo de aplicaciones de los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Y por favor, concéntrense mucho en esta parte. Tenemos las siguientes condiciones en el mundo. 1. Las vacunas se han estudiado en un tiempo récord y para hacer ese estudio incluso se han disminuido los periodos entre primera y segunda dosis, a como usualmente se manejan otras enfermedades. Si ustedes miran otras enfermedades virales y otro tipo de enfermedades, los esquemas de vacunación entre primera, segunda, tercera dosis incluso pueden tardar años, meses, años, porque han sido evaluados sin la presión del tiempo que hemos tenido con ocasión de la pandemia. Ese es un primer factor que hay que tener presente. Entonces estamos ante una crisis de salud global, ante una rápida, fantástica, exitosa evaluación de las vacunas, pero insisto, acortando periodos. Tercero, con una producción mundial que no alcanza a suplir la necesidad, la demanda de vacunas, es decir, la oferta global de vacunas no alcanza lo suficiente para todo lo que se necesita en el planeta. Por ejemplo, en Colombia, en general en América Latina estamos ya alrededor de un 10% en promedio, cerca del 10% de la población vacunada con sus dos dosis con el esquema completo. África apenas llega al 1%. Es decir, el problema de abastecimiento de vacunas es de todo el sur global. Es un asunto mundial, incluso de muchos países. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hace meses se empezó a ver esta situación, algunos países de Europa tomaron la iniciativa de empezar a evaluar esquemas dilatando la aplicación entre la primera y la segunda dosis. A ver qué pasaba. Entonces Reino Unido empezó a hacer estos estudios, y de hecho ya hay estudios. Cuando la gente dice, no, es que no hay estudios. No, sí hay estudios. Lo que pasa es que los datos aún son preliminares. Como lo dice Karina López, exacto, Karina. La segunda dosis es un refuerzo y ya les voy a explicar cómo funciona este tema del refuerzo, qué es la primera dosis, qué es lo que pasa en la primera, qué es lo que pasa en la segunda. Ya les voy a mostrar con una gráfica. Entonces, hay datos y varios países empezaron a hacer esto. ¿Para qué lo empezaron a hacer? Yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio cuando AstraZeneca salió, el esquema era más corto y rápidamente lo modificaron y lo ampliaron. El esquema fue la primera vacuna que dijeron, oiga, miremos qué pasa si ampliamos, y mundialmente se modificó el esquema de AstraZeneca, ¿verdad? ¿Y qué empezaron a hacer? A ver si eso podía pasar con las otras vacunas. Entonces probaron con Pfizer y en el Reino Unido empezaron a hacer estos estudios y empezaron a mirar, oiga, ¿qué pasa si dilatamos entre la primera y la segunda? Les cuento algo, ustedes ya que saben qué es eficacia. La primera dosis, hablemos particularmente del caso Pfizer porque es el que en este momento es más polémico. Tiene una eficacia alrededor del 80%. Una sola dosis, ¿sí? Una sola dosis. Es decir, le da protección a las personas. Entonces, si pensamos en este momento, por ejemplo, un caso como el de Colombia en el que ya se le ha dado el esquema completo,
ya sea el esquema completo del personal de salud, los grupos de riesgo, se les va a dar su esquema completo como está planteado, on label, ¿no? O sea, por la farmacéutica. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, las personas de menor riesgo, menores de 50 años y de más bajo riesgo, podríamos hacer el esquema que se ha aplicado en Reino Unido, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, de ver por qué. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto en estos estudios que les comentaba es que lo más factible es que dilatar esa segunda dosis aumente la respuesta inmune en 3 veces. Eso es lo que parece mostrar el estudio. 3 veces la respuesta inmunológica, lo cual pues es bastante positivo. Entonces, esto no es una cifra sacada de la manga como mucha gente lo cree, esas 12 semanas, sino que vienen siendo estudiadas. Entonces, si en este momento, digamos, todas las miles de personas que estamos acá conectadas a este live dijéramos, bueno, estamos en una sala de crisis y tenemos que tomar una decisión de salud pública ya. O sea, tenemos las UCIs saturadas, tenemos una altísima transmisibilidad del virus en América Latina, particularmente en Colombia. Tenemos disparados los casos, tenemos disparada la letalidad. ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar una decisión ya. Y tenemos una estrategia para acelerar la vacunación y es darle protección rápida de un 80%, una eficacia del 80% rápidamente a población de bajo riesgo. ¿Será que copiamos ese modelo que ya está siendo estudiado en otros países? ¿Ustedes qué dirían? ¿Lo tomarían? 80% ya, rápido, a la población de bajo riesgo, es decir, menores de 40 años sin comorbilidades. ¿Qué hacemos? O nos esperamos a que estén todas las vacunas, que quién sabe cuándo va a ser eso. En cambio, diferir un poco esa segunda dosis, como les digo, que puede tener ese efecto de incrementar la respuesta inmune, porque eso es lo que han ido mostrando los estudios y ya les voy a mostrar cómo. Uno dice, wow, pues es una salida que es inteligente. ¿Arriesgada? Sí, claro. Claro que sí, tiene cierto riesgo, porque son datos que apenas se están recopilando, pero lo que nos ha ido mostrando la evidencia en las otras enfermedades, incluso estos estudios en COVID-19, es que cuando uno espera un poco, la respuesta es más fuerte. ¿Sí? No tendría mucho sentido, ¿no? No tendría mucho sentido. Pero les aclaro algo y eso lo he ido aprendiendo desde que entré a la Facultad de Medicina en el año 1995, hace ya casi 30 años. Qué fuerte. La medicina, más que simplemente una ciencia, muchas veces tiene un componente de arte, ingenieril también, heurístico, en el que uno tiene que ir mirando cómo se comporta el cuerpo, porque la fisiología humana es un evento de mucha complejidad. Son respuestas que no son lineales, son respuestas que tienen unos desenlaces increíbles. Y ahorita les voy a mostrar algunos de nuestros protagonistas. Entonces espero que hasta ahí esta parte haya quedado claro. Cada vez más evidencia y lo que se busca es proteger cada vez a más personas. Y esta información que les estoy dando, ningún interés económico, no vendo vacunas, no trabajo para el Estado, nada. Simplemente me gusta divulgar, me gusta comunicar lo que leo. Les voy a mostrar en este momento la respuesta inmune. Bueno, aclaro algo, ¿no? Es que los médicos nos acostumbramos siempre a usar términos y no explicarlos. Cuando hablamos del sistema inmunológico, estamos hablando del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema de defensa de nuestro cuerpo está fundamentalmente dado por las células sanguíneas, por los glóbulos blancos que seguramente ustedes han escuchado, los leucocitos. Y dentro de los leucocitos es un apellido grandísimo de las células sanguíneas, porque hay muchas casas, muchas cosas. Hay linfocitos B, linfocitos T. Ya les voy a mostrar. Y dentro de esos hay unas subdivisiones. Entonces, cuando nos enfrentamos por primera vez a cualquier patógeno, se produce una reacción inespecífica. Es una reacción innata por nuestras células de defensa. Y después de eso viene algo que se llama una respuesta adaptativa, en la que ya generamos respuestas específicas. Les voy a mostrar acá. Esto es una respuesta innata. Acá están las diferentes barreras epiteliales, como puede ser la piel, como puede ser la barrera epitelial de nuestro tracto respiratorio. Y en esta respuesta innata, estos son los protagonistas, los fagocitos, que llegan y cogen todos los bichos que pueden. Y empiezan a activar estas otras células para buscar
inactivar y aniquilar los patógenos que ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, hay otros, después de esto, una respuesta mucho más elaborada, que se llama la respuesta adaptativa, en que los protagonistas son linfocitos B y linfocitos T. T porque se activan para que, seguro ustedes han oído hablar del timo, tienen que activarse por ahí en el timo y estos en el vaso, bueno, en fin. Entonces ellos tienen unas respuestas específicas para las enfermedades y logran sintetizar esto que ustedes ven por acá, que sale de los linfocitos B luego de una manera muy especializada, que son los anticuerpos. ¿Sí? Anticuerpos, esas son las famosas inmunoglobulinas. Y los linfocitos T también generan unas respuestas inmunes muy específicas. Esto es de lo más hermoso que tiene nuestra fisiología, porque los linfocitos B y los linfocitos T tienen miradas distintas para los patógenos, para las enfermedades. Imagínense que, por ejemplo, las células cuando se engullen a un patógeno, por ejemplo, a un virus, llegan y le hacen esto, se lo tragan y lo pican. Algunas logran picarlo. Y cogen un pedacito de esos, se llaman células presentadoras de antígeno. Eso es espectacular. Y cogen un pedacito y van y lo muestran y dicen, miren, como acusándolo, ¿no? Míralo, este es. Y con esa presentación del antígeno, o sea, de una parte del bicho, el sistema inmune activa la memoria inmunológica y aprende quién es ese que se está tratando de meter a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde se activa esa memoria inmunológica, insisto, y es donde viene esa respuesta adaptativa. Entonces por eso ahí se producen unas inmunoglobulinas específicas que se llaman inmunoglobulina G, que son específicas para el bicho. No sé si ustedes vieron lo que pasa aquí que yo les mostraba. Acá abajo viene el tiempo, ¿no? Miren el tiempo. Acá estos son horas. Y acá vienen días. Y es maravilloso porque a pesar de que pasen las semanas, los meses, esa respuesta queda guardada dentro de nuestra memoria inmunológica. Y adivinen dónde se guarda esto. Esto es una cosa loca. Nuestro cuerpo es impresionante. Es impresionante. Esa memoria se puede ir almacenando tanto en los ganglios linfáticos como en la médula ósea. Increíble, ¿no? Y lo que han ido mostrando los estudios, que aquí también les cuento, es que a medida que ha ido pasando el tiempo, cuando hacen pruebas meses después de personas que se han enfermado de COVID, es que sí existe memoria inmunológica para COVID-19. Porque una de las cosas que se creía es que no se fuera a desarrollar memoria inmunológica. Pero sí, todo indica que sí y es una muy buena noticia. Y esas personas que les hicieron esos estudios de memoria inmunológica se dieron cuenta que les encontraron también memoria inmunológica de otras enfermedades que no habían padecido, pero sí habían tenido las vacunas, por ejemplo, de difteria, de tétanos. Entonces dicen, oiga, seguramente con COVID pasará lo mismo y es lo que esperamos que suceda. ¿De acuerdo? Entonces, creo que todo apunta a pensar, con la información de la que les estoy dando, que tiene sentido diferir ese refuerzo para que la actividad inmune ¡pum!, venga con todo. Ahora, varias personas me están preguntando, veo que me están diciendo, ¿qué pasa si ya me dio COVID? ¿Me debo vacunar? Mira, teóricamente una persona que ya se ha enfermado, pues tiene adecuada respuesta, ¿no? Y se superó la enfermedad de forma leve. Pero el protocolo que se estaba manejando es que sí, viene la vacuna. Teóricamente, técnicamente, con una sola dosis sería más que suficiente, ¿sí? Si nos basamos en la evidencia de otras enfermedades. El protocolo está aplicando las 2 dosis, pues bueno, se sigue el protocolo, no hay ningún problema. Pero sí hay que ser claros que todo esto, insisto, se hace basado en evidencia. Me está preguntando que ¿cómo es posible usar los estudios del Reino Unido si vivimos en Colombia y el sistema de salud de Colombia no es igual al del Reino Unido? Bien, entonces, insisto, cuando se hacen evaluaciones de medicamentos, lo que se mira es cómo fue diseñado ese estudio, el tipo de población, la metodología, para poder extrapolarlo a otros países. Y eso funciona tan bien
que no es necesario que en cada país se tenga que hacer un estudio de un medicamento para poder tomar decisiones. Si fuera por eso, acá en Colombia nunca podríamos usar medicamentos, porque tendríamos que esperar a que haya un estudio para acá. No, ya cuando se vio que hay un estudio sólido donde se desarrolló el medicamento, se pueden, digamos, usemos esa palabra, ¿no? Como homologar y decir, oye, yo lo puedo extrapolar a mi población. Claro, si por ejemplo estos estudios de vacunas se hubieran desarrollado sin tener en cuenta a la población suramericana o nativoamericana, uno diría, uy, no, pues esto sí ya es un riesgo, pero dentro de esos estudios se evaluó población latinoamericana. Entonces, por eso uno dice, la metodología me gusta, funciona, y por eso yo puedo tomar esos datos de otros países y usarlos en Colombia. Entonces, por eso pueden tener tranquilidad. Bien, entonces acá veo que me están preguntando, hay varias cosas sobre lo de AstraZeneca que ya se los mencioné. La vacuna, ¿para qué sirve la vacuna si la gente igual se muere? No, ya expliqué que justamente para lo que sirven las vacunas es para reducir la mortalidad, para lo que más sirven, porque disminuyen la cantidad de casos graves. Y si disminuimos la cantidad de casos graves, eso nos va a ayudar a que precisamente la gente vaya menos a hospitalizarse. Liliana Silva dice, ¿se puede vacunar con 2 vacunas? Liliana, mira, esto ya está empezando a pasar en el mundo. Seguramente cada vez será más popular y seguramente empezarán a aparecer estudios. Pasa con mucha frecuencia, sobre todo en otras enfermedades. Es curioso, ¿no? La gente no se pone a mirar la vacuna, la marca de la vacuna. No, vengo por la vacuna de tal y te ponen una, te ponen la otra. Lo que pasa es que aquí hay unas variaciones, Liliana, tecnológicas. Por ejemplo, Moderna, Pfizer hacen parte de la plataforma RNA mensajero. Hay otras que utilizan vectores virales. Bueno, en fin, hay diferentes tecnologías. Y uno pensaría que son muy distintas. Pero lo cierto es que todo apunta a que esto vaya a ir ocurriendo y se empiecen a combinar. Ya están empezando a aparecer publicaciones en las que se han ido combinando unas con otras. Bien, si soy alérgica a los... Clau Pao dice, si soy alérgica a los antibióticos y a los AINES, ¿me puedo vacunar? Claro que sí. Tú simplemente puedes reportar, porque además me imagino que será cierto tipo de antibióticos, Clau. Entonces tú dices, mira, cuando llega el momento de la vacunación, soy alérgico a tal medicamento y soy alérgico a los AINES, no va a haber problema para que te vacunes, ¿de acuerdo? Entonces yo espero que esto haya quedado muy claro. Les pido el favor que nos ayuden a divulgar, le den la opción acá de compartir. Voy a buscar responder algunas preguntas extras. Lamento no poderlas responder todas, pero créanme que hago mi mejor esfuerzo. A veces la gente se molesta y se pone brava, pero créanme que yo hago el esfuercito. Bueno, me están preguntando Mercedes Arias. Esto ya lo respondí, Mercedes, pero voy a reiterarlo para que quede muy claro. Mercedes dice, si uno está vacunado, ¿le puede dar el virus? La respuesta es sí, Mercedes. Te puedes contagiar e incluso puedes llegar a desarrollar la enfermedad leve. Existe esa posibilidad, aunque con menor posibilidad que una persona que no está vacunada. Pero lo que es importante no es eso. Lo más importante es que reduce la probabilidad de que desarrolles una enfermedad grave y disminuye la posibilidad de que una persona vacunada termine muriendo por la enfermedad. Esa es la parte clave. Mauricio Romero dice, ¿por qué los vacunados salen positivos para prueba PCR? No, Mauricio. Debo aclarar también esto. Gracias por tu pregunta, Mauricio Romero. Voy a aclararles. La vacuna no vuelve positivo la PCR. No tiene por qué volverla positiva. Porque la vacuna, recuerden que no es un virus exitoso. En el caso de las plataformas de Moderna y de Pfizer, son RNA mensajero. Entonces, tendría que esa partícula irse a ubicar en la orofaringe para que cuando lo tomen allá, entonces salga... Eso no pasa, porque no existe el mecanismo fisiológico para que eso ocurra, ¿no? Digamos que, Mauricio, tendría sentido tu pregunta, pero acuérdense, como yo les digo, en la medicina hay aspectos muy ingenieriles, muy de heurística, en el que uno tiene que comprobar las cosas y realmente ver cómo ocurren.
Tal vez, Mauricio, lo que sí podría pasar en algunas enfermedades en las que se utilizan vacunas, no COVID, aclaro, no COVID-19, en las que se utilizan virus atenuados. Ahí sí entonces, y algunas que son experimentales en las que se utilizan virus un poco más agresivos, puede llegar de pronto a que las pruebas salgan positivas, ¿sí? Pero esas enfermedades, para esas no tienen nada que ver con COVID-19, insisto, y otro tipo de vacunas que no se usan en COVID-19. Pero eso debe quedar claro que en COVID-19 no, eso no. Lo que sí puede ocurrir, les aclaro, y para Mauricio y para todas las personas que están conectadas, es que una persona después de estar vacunada le salgan positivos los anticuerpos. Tiene sentido. Cuando se hacen pruebas automatizadas, muy bien diseñadas para estudiar cero prevalencia, se llama eso, salgan los anticuerpos positivos específicos. Eso sí, puede pasar, claro, porque es la memoria inmunológica la que está mostrando su presencia. No quiere decir que aquí en adelante entonces todo el mundo tiene que salir después de vacunarse a hacer pruebas de anticuerpos, porque así no es, así no funciona esto. E insisto, cuando se hacen esos estudios es con unas pruebas muy bien diseñadas, con metodologías que además son costosas, en fin, y no están disponibles a toda hora para todo el mundo, en todos los lugares. Entonces tengan eso presente. Bien, esta pregunta está chévere. Acejov Sánchez dice, bueno, no quiere decir que las otras no estén chéveres, ¿no? Pero es que me abrí, preciso me cayó. Dice, vamos a ver si la puedo coger. Acejov dice, ¿por qué me dio todos los síntomas después de la vacuna si ya me ha dado COVID hace un año? Bien, Acejov, ¿por qué esa pregunta es tan importante? Mira, lo que está contestando ahí, Acejov, en tu cuerpo, es tu respuesta inmunológica, que está diciendo, oiga, yo me acuerdo que había un virus que tenía esta vaina que trató de meterse acá y yo lo pude controlar. Entonces la respuesta inmune, ¡boom!, viene con toda. Fíjate, un año después, ¿sí? Entonces eso quiere decir que ahí está, insisto, operando y funcionando adecuadamente la memoria inmunológica. Bien, bueno, acá dice Caldera Margalida, ¿por qué hay personas que se vacunan, desarrollan la enfermedad y terminan muriendo a los pocos días? Mira, que exista la posibilidad de que alguien muera por aplicarse la vacuna, pues de todo hay probabilidades. Lo que uno tiene que mirar en medicina y en general en la vida es qué tan probable es que eso se exprese, qué tan probable es que eso ocurra. Y cuando uno mira en proporciones, pues es más peligroso subirse a un avión, hay más riesgo de subirse a un avión y morir que por aplicarse la vacuna, por ejemplo, una vacuna. Entonces, ahí es cuando uno mira las proporciones y dice, oiga, riesgo-beneficio, ¿me la pongo o no me la pongo? Lo que ocurre es que, lamentablemente, cuando se difunde esa información, sobre todo en cadenas de WhatsApp, nunca se matizan las proporciones, nunca se sacan las estadísticas para decir si eso realmente es relevante o no. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces espero haber aclarado el mayor número de preguntas posibles. Veo que ya me están preguntando, ya hablamos sobre el tema de embarazadas, ya hablamos sobre AstraZeneca. De todas formas, déjenme sus comentarios y en la medida de lo posible, si les puedo responder, con mucho gusto lo haré. Esto es evidencia que tenemos al día de hoy, ¿no? Hoy es 23 de junio, entonces evidencia disponible 23 de junio del año 2021. Espero que si la evidencia cambia, después no me van a crucificar por lo que estoy contando acá, sino que es lo que ha ido surgiendo. Y lo otro también, parte del mensaje, es que fíjense que cada vez que vamos conociendo, la medicina va conociendo más a este virus, encontramos cosas muy parecidas de respuesta a las otras enfermedades. Entonces, por eso les puedo decir abiertamente, yo confío en el resultado que han dado las vacunas, confío en la reducción de la mortalidad que nos pueden dar, confío en que eso nos pueda ayudar a salir del atolladero tan grande en el que está no solamente Colombia, sino el mundo entero. Respondo a esta pregunta. María Teresa Hernández dice, ¿por qué no presento ningún síntoma después de la vacuna? Mira, eso puede ocurrir, no pasa nada. Puede pasar que no presentes ningún síntoma, no pasa nada. Sí es más frecuente que los síntomas se desarrollen con la segunda dosis de Pfizer, particularmente es algo que ocurre, pero hay personas que les puede ocurrir con la una o con la otra. Puede ocurrir que personas, como nos contaban algunas de las personas que han preguntado y han participado acá en el live, dicen, no, mire, es que a mí me dio hace un año y me la apliqué y me dio durísimo, y hay otra gente que no.
Entonces puede estar también relacionado con la exposición anteriormente al virus. Son respuestas también individuales, pero no quiere decir que no haya funcionado. Les doy gracias por haberse conectado, por darle relevancia a la divulgación científica, por haber compartido, por sus preguntas. Por favor, denle compartir, qué pena ser tan cansado y repetirles eso. No se les olvide seguir esta página, darle like al video si les gustó. Y bueno, yo estoy atento a sus preguntas. Gracias por su atención. Nos vemos luego. Chao, chao.